no hay que confiarse. Así como esta mañana yo compartí con algunos hermanos el pasaje de Mateo 13, donde dice que cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Así que cada señal de adormecimiento, cada bostezo que se produce en la vida de una iglesia, el diablo ve allí un terreno propicio, para anestesiarlos, para ponerles en un sueño profundo, para que no hagan nada para el Señor. Pero el Señor nos dice desde su palabra, lleva una milla más, una carga, un esfuercito más, un poquito más adelante en el camino, no detenernos en nuestra vida espiritual, no detenernos en nuestra vida cristiana, ir adelante un poquito más, porque se puede ver, hermanos, cómo el diablo anda sembrando semillas de imposibles. Cuando yo digo eso, que el diablo siembra semillas de imposible, es cuando pone en la mente o en el corazón de los hermanos cosas que dice, no se puede hacer. Eso no se puede hacer, eso nunca lo van a lograr. El diablo acostumbra a sembrar la doctrina del no se puede. Y entonces muchas veces en las iglesias los hermanos dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Y cuando uno empieza a oír eso, esos son que han dado ya sus resultados, sus frutos, las semillas que el diablo sembró. El diablo siempre busca a tratarnos de incapaces, de que nunca vamos a lograr nuestras metas, que nunca vamos a alcanzar nuestros objetivos. Él anda sembrando siempre el desaliento y eso a veces, hermanos, se impregna en nuestra vida, nos afecta y a veces estamos desalentados y el desaliento es algo contagioso y de pronto estamos frente a toda una congregación desalentada, como dije al principio, desinflada espiritualmente y es por obra del diablo. Los hijos de Dios, hermanos, a veces están atrapados en esa cultura del no se puede. No voy a poder servir al Señor, no voy a poder ser fiel al Señor, no voy a poder ser constante, no voy a poder tener siempre una fe activa y siempre estamos llenos de eso, no se puede, no se puede, no se puede y el diablo se especializa en eso, hermano, pero hay que hacer las cosas bien para el Señor. El Señor nos llama ahí a un tiempo de sudor. El diablo dice, no, no vale la pena transpirar en la obra, no te despeines, no te descuides el maquillaje, no te muestres desaliñado, pero Cristo nos llama, hermano, a transpirar en su obra, a trabajar en su obra, a hacer esfuerzo, a hacer sacrificios. En otras palabras, dice el Señor Jesús en este verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. La segunda milla es una milla extra, es una milla fuera de programa, es una milla inesperada. El Señor dice, métete en eso, porque lo que sucede, hermano, que en ese tiempo había un edicto o una ley. Recuerdan que el verso 38 decía ojo por ojo, diente por diente, y empieza a hablar de las leyes, recordándole las leyes que existían. Y entonces le dice sobre este edicto o sobre ley, le dice él, dice, y el que te pida que lleves la carga por una milla, tú llévasela 2. ¿Cuál era la ley, hermano? Que en cualquier momento y en cualquier lugar, un soldado romano podía tomar a un judío, al cual lo consideraban que era un esclavo del Imperio Romano, y le imponían cargas, ya sea que el soldado romano compró frutas, verduras, lo que fuera, y cargaban sobre las espaldas del judío, y él tenía que llevar eso por una milla, y eso estaba de acuerdo a la ley. Si el soldado romano compraba herramientas o si el soldado romano sentía su espada y su escudo muy pesado, tomaba a cualquier ciudadano judío en la calle y le decía, toma, lleva las herramientas, lleva mi escudo, lleva mi espada, y por ley el judío tenía que obedecer. Esto, hermano, era algo humillante,
Por lo tanto, los judíos, cada vez que eran sometidos a eso, odiaban más a los romanos. Después, si ustedes leen en sus Biblias, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, se nos cuenta allí cuando llevaban al Señor Jesús a crucificar, el Señor no podía ya cargar con su cruz porque su cuerpo estaba totalmente destrozado, malherido. Y dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 31 y 32, que tomaron a Simón de Cirene y obligaron a que llevase la cruz. Esa era la ley, de llevar la carga por una milla. Los soldados romanos tomaron a Simón de Cirene y cargaron sobre su hombro la cruz de Jesús, y tiene que notar que Mateo dice, y le obligaron a llevar la cruz. O sea que le obligaron a cumplir con la ley de llevar la carga por una milla. Cuando usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y verso 26 hace un agregado. Dice que Simón de Cirene venía del campo. Es decir, que cualquier judío podía ser sorprendido en cualquier lugar, en el campo, en la calle, en una plaza, en el templo, en cualquier lugar. Y el soldado romano le hacía cumplir esa ley de llevar la carga por una milla. Una milla, hermanos, es el equivalente para nosotros los que sería 1,5 kilómetros. ¿Eh? Así que los judíos hasta contaban los pasos, un poco más de 1,000 pasos era una milla. Y una vez que el judío llegaba a la milla, entonces tomaba una estaca, un trozo de madera, y lo clavaba en el piso y decía, hasta aquí llegué, ¿eh? Ni un paso más. Pero nuestro mensaje, tomado de las palabras de Jesús, es, hermano, es un poquito más, una milla más, solamente una milla más, para mostrar que somos diferentes. Porque la primer milla es una forma de servicio bajo un sistema de esclavitud. Ellos eran esclavos, los judíos, y tenían que cumplir con esa milla. Y Jesús dice, vamos a demostrar que somos diferentes. La primer milla la haremos bajo la ley de esclavitud y la haremos por obligación, pero la segunda milla la vamos a hacer por amor. Entonces, hermano, ese es el desafío que Él nos está presentando, que nosotros tenemos que hacer algo más para Dios de lo que estamos acostumbrados, porque la ley para nosotros, hermano, es la que les prediqué el jueves pasado, es la rutina. Esa ley es la que nos marca. La rutina nos dice, vas a la iglesia un domingo por mes, este otro mes vas un domingo y un sábado. Tienes que leer 10 versículos de la Biblia por día. Tienes que hacer una oración cada tanto. Tienes que cantar una vez por mes. Prepara tu diezmo, una ofrenda o lo que sea. Esa rutina es la ley que nos tiene a nosotros como esclavos. Y hacemos todas esas cosas por obligación. La mayoría de los creyentes no lo hace por convicción. No cantan por convicción, cantan porque es la ley del culto, que tenemos que cantar. Entonces, bueno, canto, hago mímica, hago algo, pero no lo hago por amor, no lo hago con esfuerzo. Yo rara vez veo a los hermanos salir de las reuniones con gargantas enronquecidas. Salvo alguno que tiene una gripe o alguna cosa así. Nadie dice, hoy me maté cantándole al Señor. Miren cómo estoy de la garganta. Algunos afectan más su garganta gritando un gol que cantando toda una reunión en la iglesia. Entonces de eso se trata, hermano, de un esfuerzo, de algo más de lo que estamos haciendo. Dice el Señor, lleva la carga, no por la ley, porque nosotros de algún modo, hermano, en nuestra rutina eclesiástica tenemos un tiempo para alabar, y entonces la gente dice, esta es la ley, bueno, canto. Tenemos un tiempo para una lectura bíblica y alguien dice, esta es la ley, bueno, paso y leo un pasaje. Otros dicen, me piden que haga una oración, bueno, esta es la ley eclesiástica, hago una oración. Es el tiempo de la predicación, voy y predico, pero es el tiempo de ofrendar, voy y ofrendo, pero esa es nuestra ley. Y el Señor dice, yo quiero que haga algo más.
La clave está en la segunda milla, cuando pasas esos límites, cuando rompes el molde. Entonces, cuando miramos el pasaje desde ese punto de vista, hermano, es todo un desafío para nosotros de hacer algo más de lo que hemos hecho. ¿Mm? Porque nosotros nos quedamos como estancados, nos quedamos como pensando, esto es todo, lo que hacemos los sábados y los domingos, eso es todo. Y el Señor dice, no, hay una milla más, hay que descubrir esa milla. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos desafiados a descubrir esa segunda milla. Si usted nunca ingresó a la segunda milla, yo le anticipo, es un camino de poco tráfico. Hay poco tráfico. Es decir, que es muy poco la cantidad de cristianos que transitan la segunda milla. La gran mayoría de los cristianos solamente hacen un poquito, lo suficiente como para salir del paso. Pero el Señor nos dice un poquito más, solo una milla más. Esfuérzate a vivir una experiencia diferente. Haz más de lo que vienes haciendo. No has tocado el techo del servicio. Todavía hay más formas de servir. Todavía hay más para sudar. Todavía hay más para esforzarse. Hay más para sacrificarse. La primera milla, hermanos, solamente se hace por obligación. Pero los que entran a la segunda milla, esos hacen las cosas por amor. Entonces, es bueno que recordemos cuando Jesús dijo en Lucas 2, verso 49, estas palabras: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, si yo solamente recorro una milla de servicio, hice una parte. Pero si yo quiero estar en los negocios de mi Padre como el Señor, tengo que estar aquí y allá y más allá y servir y servir y servir al Señor. Entonces, si esta noche quizás alguien está pensando y dice, me hace falta la experiencia de una milla más. Me interesa poder servir al Señor más de lo que he hecho hasta ahora. Puedo hacerlo. Y el Señor nos anima y dice, es un poquito más, es un poquito más. Escápate de ese sistema de vitaminas bíblicas que te mantienen vivo. Una pastillita religiosa que te mantiene vivo. Pero el Señor dice, ese no es toda la vida cristiana. Hay más, un poquito más, una milla más, solo una milla más, un esfuercito más. Entra en ese camino que pocos transitan, pero es un camino maravilloso, el de la segunda milla. Hermano, todo esto es un gran desafío y ha rondado en mi cabeza en esta semana, porque yo creo que como iglesia tenemos que dar ese pasito, vivir esa experiencia, todos como iglesia, de la segunda milla. Y entonces la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes, ¿hay disposición? ¿Hay disposición a caminar en la segunda milla? ¿Hay disposición en recorrer la segunda milla? Lo que estoy queriendo decir exactamente, ¿estoy dispuesto a sacrificarme más? ¿Estoy dispuesto a esforzarme más? ¿Estoy dispuesto a invertir más gotas de sudor sirviendo a mi Salvador? ¿O me voy a quedar aquí nomás, parado, conforme con lo que ha hecho durante la primera milla? Todo lo que hago en la primera milla, hermano, es por imposición, pero lo que hago en la segunda milla es por amor y por gratitud a Dios. Y ahí tengo que animarme a entrar. Y ustedes conmigo, hermano, entrar en esa segunda milla y recorrerla, porque allí en esa segunda milla yo voy a servir con más generosidad al Señor. En esa segunda milla yo voy a sacar a relucir mi esfuerzo, mi sacrificio, mi entrega por la causa del Evangelio. Eso se vive en la segunda milla. Y entonces, ¿por qué la gran mayoría de los cristianos no recorren ese camino de la segunda milla? Y muchas veces el problema está en el corazón. Hay muchos cristianos y aún gente que ha pasado o quizás que todavía están en nuestra congregación, andan con sus corazones lastimados, andan con sus corazones malheridos. Hay muchas personas, hermanos, que andan con su corazón maltratado. Muchos hermanos tienen su corazón con sentimientos equivocados. Piense eso, hermano.
gente con corazones que tienen sentimientos equivocados, gente que no ha sabido proteger su corazón, gente que ha permitido que el mundo, que el diablo le afecte el corazón, le ponga sentimientos y pensamientos y experiencias que no son buenas para un cristiano, y ese corazón está maltratado. Y entonces viene a nuestra memoria Proverbios 4:23. Todos recordamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón puede tener un buen sentimiento, y junto con esa sangre que bombea, puede bombear sentimientos de servicio a Dios. Y no hay que impedir eso, hermano. Hay que dejar que bombee esos sentimientos y podamos decididamente servir al Señor. Nuestra iglesia necesita de eso, hermano. Si nosotros no nos animamos a recorrer la segunda milla, en cualquier momento vamos a despertar en terapia intensiva. Recuerden eso, hermano. Estamos amenazados por la terapia intensiva, porque Dios nos está dando oportunidades y Dios nos está motivando. Y ustedes y yo somos parte de la iglesia, Somos los que tenemos que tener buena salud espiritual, buena energía, buen entusiasmo para servir al Señor. Y a mí me gustaría decir, hermano, iglesia, prepárate para caminar la segunda milla. Preparemos, no lo veamos como un tema novedoso, no lo veamos como un tema que hoy me llama la atención, no, veámoslo como un tema que tenemos que experimentarlo, caminar, recorrer esa segunda milla, demostrarle al Señor que tenemos un corazón agradecido y estamos decididos a hacer más esfuerzo por la obra de Dios. La segunda milla es una experiencia, hermano, que no nos podemos privar. Quiero invitarle ya en la parte final 2 pasajes de la Biblia. El primero de ellos en Romanos, el capítulo 5. Si pueden ir ahí, hermano, por favor, un momento. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5. Y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 7. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar un versículo muy conocido por nosotros, pero mire qué diferente suena acompañado del contexto. Comenzamos por Romanos 5:7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, por ahí encontramos que alguien da la vida, muere por alguien que es justo. Por ahí podemos encontrar a alguien que da su vida por una persona que es buena. Pero aquí lo sorprendente, lo que rompe el molde, es que Cristo mostró su amor muriendo por nosotros que somos pecadores. Es decir, que no éramos justos ni éramos buenos, éramos pecadores. Dice, por ahí encontramos o escuchamos de alguien que murió por una persona que era muy buena. Por allá murió alguien por una persona que era un justo. Pero que alguien muriera por un pecador, por un delincuente, por alguien que transgredió la ley de Dios, dice, esto es realmente sorprendente. Entonces dice en ese versículo 10 que habiendo sido nosotros enemigos de Dios, hermano, es la palabra que usa. Nosotros como pecadores, hermanos, éramos enemigos de un Dios que es santo, pero dice que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y alguno puede decir ahora, un momentito, predicador,
¿No venía usted hablando de recorrer una milla más? ¿Y cuál es la relación con este pasaje que hemos leído en Romanos? Hay una conexión, y es plena, porque estos versículos que les he leído son los que nos enseñan de cómo Jesús recorrió la segunda milla. ¿Mm? Es esa la enseñanza que vemos ahí. Él hizo lo que nadie se había atrevido. Él hizo lo que nadie se había animado. Él recorrió la segunda milla desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz. Empezó a ir a paso firme porque él sabía que nosotros éramos presentados como enemigos de Dios y él tenía que llegar a la cruz para reconciliarnos. Pero era imposible hacer esa obra si no hacía la segunda milla. Muchos podrían llegar a recorrer la primera milla, pero el Señor se arriesgó hasta la segunda y llegó hasta la cruz y alcanzó, hermanos, el fruto de la salvación. Nos reconcilió con Dios, rompió esta enemistad. Dice que habiendo sido enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de su Hijo. Y dice aquí este versículo 10, dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Mm? Así que ahí está la segunda milla. Un pasaje más, y este ya para terminar. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, Evangelio de San Juan, el capítulo 15, y vamos a mirar allí, versículo 12 en adelante, Evangelio de San Juan, el capítulo 15 y versículo 12, dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Es el Señor Jesús el que está hablando. Juan 15, verso 12, dice Jesús, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso cantamos en nuestra iglesia. Versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz fue voluntaria. Fue una decisión personal que él tuvo de caminar la segunda milla. Recuerden, la primera milla era bajo la ley, por obligación. La segunda milla es por amor, por servir. Y él, por amor a nosotros, recorrió esa segunda milla y fue hasta la cruz y murió para alcanzar perdón de pecados y salvación eterna. Dice él, no hay mayor placer que este, que uno dé su vida por los amigos. Y ahora nos pone esta carga. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A la luz del mensaje de esta noche, ¿cuál es su mandato? Que nos animemos a recorrer esa segunda milla, a tomar la cruz y mostrarle a Dios que entramos en una etapa nueva de esfuerzo, de sacrificio, que entramos en una etapa de mayor sudor, de mayor transpiración, de mayor dedicación. Y Dios nos está llamando, hermanos, a esa experiencia que necesitamos tener como iglesia, caminar la segunda milla, romper con ese sistema religioso en el que tenemos aprisionado a nuestra vida, hacer una cosita y otra cosita para salir del paso, como para mostrar que algo de cristianos somos. Ya seamos, hermano, enteramente cristianos y metámonos con entusiasmo a recorrer esa segunda milla. Yo creo que Dios se vería muy sorprendido si todos juntos damos ese paso. Nuestra iglesia lo necesita, hermano. No sea cosas que un día, como le sucede a algunos, despiertan en un lugar rodeados de una maquinaria de lucecitas y de signos que van corriendo en una computadora en zigzag y hasta que alguien le dice, estás en terapia intensiva. Nuestra iglesia no tiene que llegar a eso. Dios nos está llamando para poder servirle. Dios nos está llamando para que aprovechemos esta oportunidad de recorrer la segunda milla y deberíamos comenzar esta misma semana, hermano. Y tendríamos una iglesia mucho más potente de la que tenemos y conseguiríamos mucho más frutos de los que tenemos.
pero la clave está en la segunda milla, en la que podemos caminar y podemos servir por amor. Un poquito más, solo una milla más, hermanos, es lo que necesitamos. Bueno, que Dios bendiga su palabra, bendiga sus vidas. Hermano Claudio, le paso a usted ahora de nuevo.